Bueno, ya estamos en la séptima parte de esto. Este, bueno, entonces creo que con lo que hemos visto hasta ahora, queda claro que el Nican Mopowa solo pudo haber sido escrito por un conocedor de un buen número de textos de la antigua tradición náhuatl. No fue alguien cualquiera que lo hizo, ¿no? Un despistado. Fue un conocedor de textos antiguos. Y bueno, eso lo decimos porque pues, la estilística del Nican Mopowa es inconfundible, ¿no? O sea, es texto del siglo XVI. Pero bueno, ya vimos que nos cuentan o hay razones para creer que el autor de este texto es Antonio Valeriano. Entonces, ¿quién fue este hombre, Antonio Valeriano? Bueno, resulta que él no era mexica, para empezar, ¿no? Él era de Azcapotzalco. Si ustedes recuerdan la historia de ahí del altiplano, los mexicas fueron tributarios de Azcapotzalco, hasta que llega un momento en el que se hartan, hacen alianzas con el príncipe que anda exiliado escondiéndose en Nezahualcóyotl, y pues se juntan, vencen a los de Azcapotzalco, bueno, toman la ciudad, capital de ellos, y a partir de ello el poderío mexica empieza a crecer. Hay un personaje en la historia mexica que creo que se habla poco de él, que es Tlacaelel, que muchos lo consideran así como el creador de la grandeza mexica, ¿no? Se considera que es todo un estratega político-militar, vino a hacer reformas a raíz de la victoria que tuvieron sobre los tecpanecas de Azcapotzalco. Vino a hacer toda una serie de reformas en todos los órdenes, ¿no? En el político, en el social, en el económico y en el religioso, ¿no? Ahí es cuando entran de lleno este asunto de los sacrificios humanos, ¿no? Se va a volver una razón de Estado. Van a exigir un tributo de sangre a Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que entre los mexicas y Tlaxcala nunca se trató de que, o sea, los mexicas pudieron haber tomado Tlaxcala si lo querían, militarmente, pero tal parece que había una especie de alianza, ¿no? El tributo que tenían que pagar Tlaxcala era sangre para hacer sus guerras floridas, ¿no? Cada año, para enfrentar los dos ejércitos, capturar prisioneros y llevarlos al altar. Entonces todas esas reformas religiosas, así como una cosmovisión así ya pues fuera de la antigua tradición tolteca, se le atribuye a Tlacaelel, ¿no? Pero bueno, esa es historia mexica y a lo mejor es página de otra plática, ¿no? Pero lo que sí concierne aquí es poner en claro bien eso, ¿no? Antonio Valeriano, él era tecpaneca, él no era mexica. Entonces él pues nació en Azcapotzalco. Exactamente cuándo nació y eso pues no sabemos, pero sí podemos inferir que cuando él entra, porque él es de los primeros estudiantes que cuando se abre el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el colegio imperial, en 1536, él entra entre sus primeros alumnos. Y sabemos que los que entraban así como entre los 12, 13, 14 años. Entonces, pensado así, pues podemos suponer que Antonio Valeriano tuvo que haber nacido allá como por 1522, 23, por ahí, ¿no? 24 a lo mejor. Ese dato a mí me parece igual digno de como que de pensarlo seriamente, porque eso significa una cosa, que Antonio Valeriano no conoció su mundo en su esplendor. O sea, él no conoció el mundo náhuatl sin influencia española, ¿no? Desde el momento en el que él nació, supongamos que 1521-22, ya su mundo estaba pues destinado a la destrucción, ¿no? Al avasallamiento por parte pues, del occidente cristiano. Entonces, a medida que él fue creciendo, imagínense lo que él no vería, ¿no? En su pueblo, cuando él vio cómo se empiezan a derrumbar pirámides, templos, las quemas de códices, ¿no? Todo eso que fue pasando, pues él lo vio. Ahora se me viene a la cabeza un dato, no sé si les suena a ustedes Carlos Ometochtzin, que él fue igual un noble texcocano que pues sí fue educado por los españoles también, pero al final de cuentas él no terminó convencido y llamó a su gente. Hay por ahí unos diálogos que leímos alguna vez en donde él le dice ahí a las gentes de Texcoco, a la nobleza, les dice, o sea, pero ¿quiénes se creen esos fuereños, no? Refiriéndose a los cristianos, a los españoles. Dice, si aquí estamos los señores, ¿no? Los que mandamos, los que gobernamos, los de linaje chichimeca, ¿no? O
sea, ¿quiénes son esos que nos vienen aquí a mandar, a decir qué hacer? O sea, que casi está llamando una rebelión político-militar, pero también religiosa. Bueno, por no hacerse las largas, termina quemado vivo, ¿no? Por la Inquisición. Zumárraga es el inquisidor y su condena es morir ahí en público en la hoguera. Entonces, bueno, todo eso es parte de cómo se fue imponiendo la religión católica. Pero bueno, el punto aquí es que Antonio Valeriano vivió ese proceso, ¿no? Si nació en 1522 por ahí, fue creciendo, y bueno, ya a la edad de 13, 14 años por ahí, pues fue cuando entró al colegio de Tlatelolco. Entonces, bueno, eso nos debe quedar claro, ¿no? Que él no conoció su mundo, el náhuatl, o sea, donde estaba vivo, ¿no? Sin influencia externa, sino que lo conoció ya en pleno proceso de aniquilación. Pero bueno, eso le tocó vivir a él, al Antonio Valeriano. Entonces, bueno, él ingresa al colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y él lo sabemos por un comentario que hace el cronista, no sé si le suena, Hernando Alvarado de Sosomoc, que él era hijo de Diego Guanitzin, y a su vez pues Tezosomoc venía siendo nieto ni más ni menos que Axayaca, uno de los tlatoanis mexicas, ¿no? Entonces, bueno, Tezosomoc habla de Valeriano, porque resulta que se vuelve su cuñado. Entonces la hermana de Tezosomoc, doña Isabel creo se llama, se casa con Antonio Valeriano. Entonces su prestigio como sabio, como estudiante es tal que tiene ese privilegio, ¿no?, de casarse con, pues, descendientes de la nobleza mexica. Pero lo que escribe Tezosomoc es bien interesante, porque así en palabras muy escuetas lo que él dice sobre Antonio Valeriano es: él no era un pili, o sea, un noble, ¿no?, un tlaltipactlaca, un tepilhuan, de lo que hablamos ayer, ¿no? Así, con esas palabras lo dice él. Antonio Valeriano no era un pili, sino un gran sabio. Entonces él no venía de la nobleza, ni mexica, mucho menos tecpaneca, pero sí era un gran sabio, ¿no? Se ganó el respeto de su gente en su época. Entonces, bueno, ese prestigio pues hizo que fuera posible que se casara con esta mujer, que ella sí era de la nobleza, doña Isabel. Entonces, bueno, Valeriano pues fue educado por los franciscanos en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolcos. De hecho, sus maestros fueron ni más ni menos que Andrés de Olmos, y el mismísimo Fray Bernardino de Sahagún fue maestro de él. Entonces, pues él fue educado ya en el cristianismo, aprendió, su lengua materna era el náhuatl, pero pues ya entrando en contacto con los franciscanos a la edad de 12, 13, 14 años, pues entonces empieza a ser educado en castellano, le enseñan latín, cursa esos estudios que se conocen como, en la época se conocían como el trivium y el quadrivium, y pues ahí la lleva, ¿no? De hecho, el propio Sahagún, por ahí en una nota que escribe sobre Antonio Valeriano, lo menciona, y él habla de sus... Hay un grupo de estudiantes que los franciscanos les dicen los latinos, porque son nahuas que hablan latín. Entonces son los trilingües, ¿no? Gente muy respetada, ¿no? Son indígenas nahuas, su lengua materna es el náhuatl, aprendieron el castellano y además aprendieron el latín al ser educados en este colegio. Entonces Sahagún dice que de entre los trilingües que hay varios estudiantes trilingües, náhuatl, castellano, latín. Dice que Antonio Valeriano se distinguió, palabras de Sahagún, como el principal y más sabio de todos los estudiantes que había, ¿no? Así, a ese nivel, ¿no? Antonio Valeriano es el principal y el más sabio de todos, ¿no? También, no sé si le suena Juan de Torquemada, que es autor de La monarquía indiana. Él alabó también mucho a Valeriano. Él mismo dice que él aprendió el náhuatl gracias a Antonio Valeriano. Pues Antonio Valeriano fue maestro de él, y le atribuye, no se tiene el texto, está perdido, si es que existió, pero dice que tradujo el libro de Catón, que está en latín. Dicen que el de agricultura tal vez lo tradujo al náhuatl. Entonces la producción literaria de Antonio Valeriano es sorprendente, ¿eh? Tradujo textos de latín al náhuatl y viceversa, ¿no? Del náhuatl al latín, castellano. Hay un gran repertorio de textos en 3 lenguas, ¿no? Entonces, pues era un hombre muy, muy culto, ¿no? De hecho, cuando Fray Bernardino de Sahagún en 1558 inicia sus investigaciones,
lo que va a ser su obra magna, ¿no? Historia general de las cosas de la Nueva España, que es las cosas humanas, naturales y divinas de los antiguos pueblos nahuas. Valeriano, Antonio Valeriano, es su principal ayudante. Es el principal, pero también hay otros tres, dos de Tlatelolco y uno de Cuautitlán. Como que Sahagún se lleva así a lo mejorcito para hacer este trabajo. Pero el que se distingue sobre los otros es Antonio Valeriano. Y bueno, entonces trabajó lado a lado con Sahagún, el Antonio Valeriano. Les decía yo que cursó ahí estos estudios que se llaman trivium y quatrivium. El trivium lo que comprende es la gramática, la retórica y la lógica. El quatrivium es la aritmética, la geometría, los rudimentos de astronomía y la música. O sea, imagínense, a su época, no es un hombre culto. Y ya por gusto propio, pues se sabe que tuvo como que se adentró en el conocimiento de la historia, de la filosofía. O sea que fue un hombre muy, muy respetable. Un hombre así de preparado, él llegó a ser maestro del mismo colegio en el que estudió. O sea, él fue maestro ahí en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Bueno, colaboró con Sahagún, ¿no? En todo este trabajo que hizo de compilar las historias nahuas. Después de ese trabajo, se fue de gobernador a Azcapotzalco, a su pueblo, o a su señorío, lo que había quedado, y ejerció el cargo de gobernador durante 8 años. Entonces, pues también le entró esto de la política, ¿no? De hecho, hay un dato que a mí me parece bien interesante, de cantares mexicanos. Hay una nota antes de un canto, me parece que es un canto a San Felipe, algo así, que es el patrón de Azcapotzalco, me parece. Pero bueno, ahí en la nota hasta lo dice bien claro, dice que eso se escribió cuando Antonio Valeriano era gobernador de Azcapotzalco. O sea que nos da más o menos la fecha de cuando fue escrito uno de los cantos. No traen fecha todos, ¿no? Pero ese sí trae una nota y dice que cuando era gobernador. Eso fue como por 1565. Entonces él perteneció a la élite de Azcapotzalco. De hecho es todavía más interesante que hay una carta, quien conoce latín dice que es preciosa la carta, es refinada, es así, quien escribió muestra un conocimiento perfecto de latín. Es una carta que escriben los señores de Azcapotzalco al rey de España, y se la piden porque le piden que les reconozca su escudo de armas, que lo reconozca como ciudad, como reino. Argumentan que ellos gobernaban a la Ciudad de México antes, que la propia México Tenochtitlan era su tributaria, o sea, como que dan sus raíces históricas, ¿no? O sea, nosotros somos un reino viejo, ¿no? Cuando los aztecas llegaron aquí, los mexicas, nosotros ya éramos un reino antiguo. Le dan sus razones, y un dato interesante sobre la guadalupana, se quejan de que les piden muchos hombres para hacer trabajos, que tienen que dar 15 para la catedral, que tienen que dar 10 para no sé qué, y les piden 5 para el santuario que están construyendo en el Tepeyac, 1565. Y no es que se opongan, sino que dicen, es que aquí nosotros no hemos podido hacer nuestro convento en Azcapotzalco, y nos piden gente, pues tributarios, ¿no?, de los españoles, nos piden que mandemos gente a trabajar en otras iglesias, y aquí nuestra iglesia no la podemos terminar. Entonces esa es la queja, no es que están en contra de la construcción de la iglesia, pero también de ahí podemos inferir que en ese entonces se está llevando a cabo una especie de remodelación ahí en la capilla, que cada vez va creciendo más, ¿no? El culto ahí para 1565, acuérdense que lo que hablamos ayer de los franciscanos, pues era 1556, ¿no? Entonces casi 10 años después. Se me hace un dato bien interesante. Entonces él escribe esa carta en muy, muy, muy buen latín, muy encomiable. Así el asunto del Valeriano. Como se desempeñó muy bien como gobernador de Azcapotzalco, los españoles lo nombran gobernador ahora, de los indios, claro, de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Porque, bueno, quien mandaba ahí eran los españoles, ¿no?, el virrey y todo eso, pero había un gobernador para entenderse directamente con los indígenas. Y ya ese gobernador, pues, se entendía con el virrey o las autoridades virreinales. Entonces a él lo nombran gobernador de México, indígena, náhuatl, y dura en el cargo 30 años, hasta que se muere de viejito, 1605 es cuando muere. Entonces así su historia de este hombre, de Antonio Valeriano. Un franciscano que se llamó Juan Bautista de Vicé, expresa sobre él: me ayudó en cosas particulares que le consulté, como la etimología y significación de muchos vocablos.
Entonces entiende que mucho franciscano, pues que eran quienes tenían ahí todo el poder, eran los que estaban a cargo del proceso de evangelización, ellos acudían a Valeriano como maestro, ¿no? Así, oiga, ¿me puede explicar estos términos en náhuatl? O sea, todos lo reconocían como, pues, un gran sabio, ¿no? Entonces, así la persona de Antonio Valeriano. Entonces, les decía, de él se conservan escritos en latín y en náhuatl, su lengua materna y esta lengua que aprendió. Está esta famosa o conocida carta que dejó. Y bueno, todo eso dicen los que estudian las lenguas, que pues muestra un profundo conocimiento gramatical del náhuatl, pero también del latín y del castellano. Entonces, un hombre así de educado. Entonces, a él es al que se le atribuye la autoría del Nican Mopohua, como ya vimos, ¿no? Que dice Sigüenza y Góngora, que pues sí, él tiene el escrito original de Antonio Valeriano. Entonces, bueno, así las cosas con este Antonio Valeriano. La parte que más me interesa destacar sobre esto es que acuérdense, bueno, es que se lo vimos en el curso del Cuicapeucayo, que hay un momento en el que Fray Bernardino de Sahagún está componiendo su Salmodia Cristiana, que es un conjunto de cantos, porque van a prohibir los tecuicat, los cantos sagrados nahuas, y van a poner cantos cristianos. Pero Sahagún no los va a construir de la nada, sino que va a recurrir a cantos viejos para tomar metáforas, expresiones, y a los indios no les parezcan tan ajenos, pero ya van a ser cristianos esos cantos, ¿no? Esa es la famosa Salmodia Cristiana. Bueno, quien lo ayuda en ese trabajo de escuchar a los viejos, leer de sus códices los antiguos cantos, es Antonio Valeriano, y hay pruebas de ello, ¿no? De que fue colaborador de Sahagún. Entonces, imagínense lo que eso significa, ¿no? A lo que voy es esta idea, chéquense. O sea, él de niño vio su mundo destruido o en pleno proceso de destrucción, el mundo náhuatl. Vio cómo se empezaron a levantar iglesias, palacios de los españoles, ¿no? La colonización como tal. Pero ya después, como adulto, 1558, le toca a él escuchar, así en vivo, así de frente, a un viejo sabio náhuatl con su códice. Y el viejo leyendo aquí los cantos, ¿no? Entonándolos. Y ellos, él y los demás ayudantes de Sahagún, pasándolos al alfabeto latino. Entonces imaginan, o sea, y no solamente los cantos, ¿no? Sino todas esas historias, toda la obra de Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, así fue, ¿no? Pasaron los viejos a contar las historias viejas de todo tipo, ¿no? De religión, de política, de plantas, todo lo que está en la historia general salió de boca de viejos nahuas que sobrevivieron, ¿no? Y lo que hicieron los ayudantes de Sahagún fue pasarlos al alfabeto latinos. Entonces, a lo que voy es que Antonio Valeriano, lo que él no conoció en vivo, o sea, su mundo, su cultura, la escuchó, pero de gente de primera mano que sí la había conocido, la había vivido, o sea, los viejos nahuas sobrevivientes, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en esa parte y la verdad es que como que me estremece eso, ¿no? O sea, como un hombre indígena, ¿no? Que ve todo eso, la conquista. Luego es educado por los franciscanos en el cristianismo. Lea los clásicos, ¿no? En latín, imagínense, ¿no? La historia europea, la Biblia, lo llenan de información, ¿no? Lo occidentalizan, se puede decir. Y luego él tiene ese privilegio, ¿no? De escuchar a su gente, cómo fue su mundo que él no conoció, ¿no? Porque ahí hablan de todo, de cómo eran los rituales de los dioses, de lo que comían, de lo que vestían, de cómo la historia general de las cosas de la Nueva España, ¿no? Entonces a mí se me hace tan solo por eso un hombre extraordinario, ¿no? Porque conoció, digamos, que los dos mundos, o los tres yo diría, ¿no? El que está en proceso de destrucción escuchó cómo fue ese mundo antiguo y le tocó vivir el ya nuevo, pero con lo mejor. O sea, le dieron la educación los franciscanos, lo mejor que tenían de Europa, ¿no? Que estaba pasando por su renacimiento. Entonces imagínense ese hombre, ¿no? A mí se me hace extraordinario lo que vivió, lo que sintió, las emociones encontradas, ¿no? Bueno, eso es por un lado, ¿no? Por otro, si él es el autor del Nican Mopohua, ¿qué le costaba escribirlo en latín? Y excluir todo lo referente al mundo náhuatl, ¿no? ¿Para qué tomarse la molestia de escribir Ipalnemohuani y todo eso, ¿no? Si puede haber escrito un texto cristiano al 100%, al 100%, sin ninguna alusión a la religión náhuatl, ninguna, en perfecto latín, o en su defecto en castellano, ¿no?
pero parece que el latín era la lengua sagrada, ¿no? Las misas se hacían en latín, ¿no? Entonces pudo haberlo escrito en latín sin problema, decidió hacerlo en náhuatl. La otra es que no es arriesgado aventurar esta hipótesis de que Antonio Valeriano conoció el Cuicapeucayo, porque el Cuicapeucayo está en la colección de cantares mexicanos y son alumnos indígenas, ya dijimos, los que transcriben al alfabeto latino lo que están cantando esos últimos viejos y sabios, ¿no? Por orden expresa de los franciscanos. Entonces no hay pruebas, no hay documentación que diga eso, ¿no? Pero lo podemos inferir, ¿no? Por toda la historia, las participaciones que tuvo Antonio Valeriano. Entonces es muy, muy probable que Antonio Valeriano conoció no solo el Cuicapeucayo, sino todo el conjunto de cantos que están ahí en cantares mexicanos, y eso explicaría por qué la riqueza de metáforas, de difracismos, de alusiones a la antigua religión náhuatl, a la antigua tradición religiosa de los pueblos nahuas. Y hay otro dato también que no deja de ser importante e interesante. Acuérdense ustedes que hay un documento que a mí se me hace así, no sé, valiosísimo, hay que conocerlo, el del Coloquio de los 12. Entonces, cuando llegan aquí los primeros 12 franciscanos, 1524, acuérdense que tienen un enfrentamiento dialéctico, intelectual, con los sabios nahuas, los últimos. En principio los franciscanos, los 12 primeros, le exigen a los señores nahuas, los sobrevivientes, que abandonen su religión, porque ellos traen la religión verdadera. Esto es una guerra religiosa, ¿no? Porque se va a cambio de la conquista, del tributo, de obedecer al rey, ¿qué nos van a dar a cambio? Pues el evangelio, ¿no? Es una guerra religiosa por completo. Entonces ahí el punto es ese, ¿no? Que les dicen, pues van a tener que dejar su religión, nosotros traemos, dicen los franciscanos, la religión verdadera, no hay otra religión más en el mundo verdadera que la nuestra, pues sí van a tener que dejar de sus creencias y todo eso, ¿no? Lo que responden los señores es, nosotros no somos los indicados, ¿no? No podemos hablar de lo divino, de lo sagrado, para eso están nuestros sabios, así se defienden, digamos, los señores nahuas. Pero resulta que los sabios nahuas andan escondidos, los sacerdotes de la religión náhuatl, porque donde pescan uno, le pasan cuello, ¿no? Entonces llegan a un acuerdo, eso a mí se me hace súper interesante, porque los franciscanos dicen, pues sale, traigan a sus señores, ¿no? No les vamos a hacer nada, no hay pedo, ¿no? Tráiganlos. Y a ver ellos que nos digan. Y entonces llegan a ese acuerdo y en una escena pública, así en público, con un montón de indígenas alrededor, soldados españoles con la espada aquí, o sea, en una posición total de desventaja, se presentan los sabios nahuas. Y entonces los 12 franciscanos les echan su rollo, ¿no? De que no, pues tienen que dejar porque Diosito, Cristo se murió por nosotros y pues es la religión verdadera, todo ese rollo, ¿no? Se lo echan. Y entonces viene la respuesta de los sabios nahuas. Entre ese pequeño grupo de sacerdotes nahuas, toma uno la palabra, lo leímos la vez pasada, ¿no? A mí se me hace, o sea, es para pensar todas esas palabras. Cuando dice, aquí estamos, señores, ante ustedes, ¿no? Nosotros, gente, como que se humillan, ¿no? Dice, pero vamos a abrir un poco el cofre, la petaca, o sea, vamos a hablar. Dice, a razón de él nos arriesgamos, de Tloquenahuaque, el Señor nuestro, vamos a decir algo, ¿no? Y entonces empiezan a decir, no, ustedes dijeron que nuestros dioses no son ciertos, ¿no? Cuando dicen, preferimos morir, ¿no? Sí es cierto eso que ustedes están diciendo. Y al final terminan diciendo, y aunque ustedes se ofendan, no aceptamos lo que ustedes están diciendo, porque su palabra es nueva, eso no es nuestro, no es lo que dijeron los señores, ¿no? Y dan unos argumentos históricos, ¿no? Porque acuérdense que se va hasta Teotihuacán, ¿no? Dice, de allá venimos nosotros, de nuestra historia, ¿no? ¿Cómo quieren que dejemos nuestra regla de vida, nuestras creencias, si esto es viejísimo, ¿no? O sea, ¿qué nos van a enseñar ustedes cuando le dice, ustedes dijeron que no conocíamos a Tloquenahuaque, ¿no? O sea, ¿cómo no lo vamos a conocer? ¿Qué nos van a venir a enseñar ustedes de lo sagrado, lo divino? En ese tono es la respuesta que dan los sabios, ¿no? Los últimos sabios nahuas. Bueno, se escribió sobre eso en la época, eso pasa en 1524, pero quedaron los papeles arrumbados ahí en los conventos franciscanos. El mismo Sagún, ya por 1570 por ahí, dice que, bueno, no lo habían pasado en limpio porque no había tiempo, dice. Pero bueno, ya para 1550, por ahí, 50 años después, dice, bueno, ya hay tiempo, ¿no?
y entonces ya lo van a pasar en limpio todo ese montón de papeles, el coloquio de los 12, que es como ya lo conocemos hoy, ya ordenado y en limpio. Bueno, pues Antonio Valeriano participó en eso. Entonces imagínense qué fue para él escuchar la respuesta de los sabios, los sacerdotes de la religión náhuatl, a esos franciscanos que lo educaron a él. Yo pienso que es una onda así muy de conflicto, ¿no? Así que, ¿qué pedo? ¿Quién soy yo, no? O sea, yo nací aquí, yo soy náhuatl, estos me educan, ahora me entero que destruyeron mi mundo y escucho a mis viejos platicarme de cómo fue mi mundo y paso en limpio estos papeles que es lo que respondieron los sabios a estos que me educaron, como que da como para mucha pensar, ¿no? Pero bueno, ese fue nuestro Antonio Valeriano, ¿no? Entonces él, de eso no hay duda, conocía la tradición náhuatl de su familia de niño, pero sobre todo podemos asegurarlo por el trabajo que hizo con Fray Bernardino de Sahagún, con los viejos. Entonces él conoció la tradición náhuatl, el rico universo de metáforas, expresiones náhuatl, de la divinidad, de lo sagrado. Y pues así es lo que le tocó vivir a nuestro Antonio Valeriano. Entonces no hay pocos, y hasta eso, antiaparicionistas, como el maestro ¿cómo se llamaba? Edmundo Gorman, de la UNAM. Él escribe un libro que se llama Destierro de Sombras. Él ahí, mediante sus pesquisas, su búsqueda, llega a la misma conclusión. El Nícano Póvoa fue escrito por Antonio Valeriano a mediados del siglo XVI, no hay de otra, ¿no? Lo asegura él que es bien anti-guadalupano, ¿no? Antiaparicionista. Y Miguel Portilla, Garibay, hay todo un grupo de investigadores que no les cabe la duda, ¿no? Fuera de eso, lo que yo he dicho aquí es, o sea, está chido saber esto de Antonio Valeriano, es muy importante, pero ¿y si no lo escribió Antonio Valeriano, qué? Pues eso para nosotros no cambia nada, porque el texto sí existe, ya lo insistimos, ¿no? Ahí está con sus metáforas en náhuatl, ¿no? O sea, si no fue Antonio Valeriano, fue otro náhuatl, educado también, claro, ¿no? Porque pues no cualquiera pudo haber escrito una cosa así, ¿no? Ya nos lo dijo Ángel María Garibay, ¿no? Un macehual no habla así. Esto es el náhuatl, ¿no? Ceremonial, florido. Bueno, pues así la historia de don Antonio Valeriano. A lo mejor omití algunos detalles o eso, pero yo creo que con lo expresado da para pensar quién fue este Antonio Valeriano, Azcapotzalco, Tecpaneca. Pues es lo que le tocó vivir y pues sí, muchos aseguran, están convencidos de que él es el autor de este texto que conocemos como el Nícano Póvoa, ¿vale? Bueno, entonces ya nos enteramos algo más de este Antonio Valeriano, pero lo nuestro es, alguien vio mi acción, lo nuestro es seguir con el canto, ¿no? Con el Nícano Póvoa. Pues imagínense, si Antonio Valeriano escuchó el Cuicapeucayo y otros cantos, la tonelada, o sea, la tonada, así como lo estaban cantando los viejos, bueno, entonces cabría suponer que cuando Antonio Valeriano escribe el Nícano Póvoa, lo escribe en ese sentido, ¿no? En ese tono, como canto, ¿no? Pero bueno, hasta donde sabíamos, nadie había como que puesto atención en esta parte de que el Nícano Póvoa puede ser un canto sagrado. Viene de los antiguos cantos sagrados, se inspiraron en los antiguos cantos, en particular en el Cuicapeucayo. Bueno, antes de interpretar esta partecita, dice, esto traducido literalmente suena bien raro en español, porque dice, y bien su cuándo, sobre año 1531. Lo que tenemos que entender es que está hablando, que está dando ya el año 1531, ¿no? En el año 1531. O sea, esto pasa en 1531. Dice que es en los principios o primeros días del mes. A mes lo ponen como Metzli, que es luna, ¿no? Ha de ser por el periodo de 28 días que se parece a un mes, ¿no? Pero al mes le llaman Metzli y está el nombre del mes en castellano, así tal cual. Diciembre. Les decía yo que lo hemos pasado a una escritura así, entonces lo debería haber escrito con Z, para que vaya de acuerdo a eso, ¿no? Nada más, por eso. Entonces, en Metzli, diciembre, sucedió, Mochivo Uncatka, sucedió, ¿qué fue lo que sucedió en los primeros días del mes de diciembre del año 1531? Pues nos lo dice, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Semacehualtzintli, un macehualito, un pobre como que campesino, ¿no? O sea, un miserable, un pobrecito, ¿no? Un gente cualquiera como
pues como uno, ¿no? O sea, no un pili ni nada, ¿no? Sino una gente, un macehualito. Su nombre era Juan Diego, y toca Catca Juan Diego. Y se dice que ahí era dueño de casa estaba, o sea que tenía su casa, en Cuautitlán. O sea que el Juan Diego, el personaje que está poniendo el Antonio Valeriano como protagonista, Juan Diego, tampoco es mexica, ¿no? Acuérdense que Cuautitlán es otro pueblo, ¿no? No todo es mexica, ¿no? Entonces hay una diversidad ahí en todo esto. Entonces, bueno, por alguna razón él puso que Juan Diego es de Cuautitlán. Yo me he preguntado por qué de Cuautitlán, y como que algo me lleva siempre al camino de los anales de Cuautitlán. Tal vez es una referencia, porque si uno lee los anales de Cuautitlán, como que eso se complementa muy bien con todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque ahí se habla de la leyenda de los soles, el quinto sol, que empezó en 1531, todo eso que les platiqué ayer, ¿no? Bueno, pero por alguna razón el protagonista quiso, Antonio Valeriano, que fuera originario de Cuautitlán, o ahí estaba su casa, ¿no? Era dueño de su casa en Cuautitlán. Entonces así va la historia, ¿no? En los primeros días del mes de diciembre. Ya dijimos esto del solsticio ayer, por los 10 días de error del calendario cristiano. Aquí estaba en uso el calendario juliano, no existía el calendario gregoriano al de hoy. Entonces cualquier fecha de los primeros días de diciembre hay que aumentarle esos 10 días, ¿no? Bueno, pero ya hablamos sobre eso. Entonces ahora vamos a entonar esta parte, vayanla leyendo para que ahorita ustedes la practiquen. Y dice: Inguel, Ingual, Inipan, Chihuit, 1531, Quiniques, Oquimestli, diciembre, Mochon, Caca, Semacehualtzintli, Inotlapaltzintli, Toca, Caca, Panego, Mictoa, Ompa, Canecaca, en Cuautitlán, en Cuautitlán. Bueno, pues todos a practicar esta parte y ya regresamos.